El día de hoy vamos a hablar sobre sistemas de trading. Es un tema bien interesante, bien importante. Digamos que cuando los operadores empiezan, es una de las dudas más fuertes que tienen al momento de, luego de capacitarse, empezar a operar directamente ya al mercado, bien sea en una cuenta demo o en una cuenta real como tal. ¿Listo? Muy bien, vamos a hablar hoy de este tema. Vamos a hablar un sistema de trading. Básicamente es un conjunto de reglas definidas para comprar o vender un activo financiero en un tiempo establecido, tratando de obtener ganancias como tal, ¿no? Creo que esa es la finalidad de los operadores y la finalidad de crear este sistema como tal. En la actualidad existen tantos sistemas de trading como operadores hay en el mercado. Significa que hay que quitarnos un poco la premisa de que tenemos que encontrar un sistema o una estrategia de trading o una estrategia de mercado importante y única que funcione. Creo que en este instante cada operador maneja su propio sistema y cada operador sabe que puede ser eficiente o no. Sin embargo, hablar solamente de unos pocos me parece un poco errado, y por eso siempre que alguien les muestre como un sistema único y ganador, desconfíen un poco, porque realmente después de más de 10 años en este mercado, diría que cualquier sistema puede funcionar, cualquiera que se nos ocurra crear, y se trata un poco de eso, de acomodar el mercado a lo que yo considero que puede funcionar para mí, ¿no? Entonces, así como hay tantos sistemas de trading como operadores, fíjense que ya la tarea recae en ese nuevo operador o en ese operador de mercado que necesita, bien sea o diseñar su propio modelo, o en otro caso, si lleva un tiempo utilizando o tratando de entrar al mercado y no le funciona, optimizar el sistema que ya tiene. Hay características principales cuando estamos hablando de los sistemas de trading. Lo primero es que debe ser simple y comprensible para quien lo usa. Ocurre mucho que a donde recurrimos cuando recién empezamos, si no tenemos una capacitación adecuada, es el Internet y su mundo maravilloso de sistemas. Y muchas veces he visto operadores que me hablan de indicadores nuevos, de sistemas de trading basados en ellos, pero que no comprenden, ni siquiera saben de dónde sale el indicador y qué es lo que le están mostrando en términos del mercado en sí. Entonces debe ser totalmente comprensible y sencillo para que sea mucho más fácil de usar. Piensen que si lo vamos a utilizar muchas veces en el día, debe ser un sistema de trading no tan complejo, con no tantas variables, pero sí que sean unos buenos datos lo que estamos manejando. Debe identificar inicios o cambios de tendencia, así como correcciones del mercado en el menor tiempo posible. Miren que cuando estamos diseñando nuestra propia estrategia, perdón, a veces pasamos por alto que utilizamos simplemente dos indicadores que no son, digamos, complementos, sino que nos dan la misma información. Entonces siempre traten de manejar indicadores o elementos del mercado que les permitan ver el inicio y también dónde puede ocurrir un cambio de tendencia como tal, ¿no? Y momentos en los que las correcciones o esa lateralización del mercado yo la puedo eliminar. Debe poder ubicar las señales falsas del mercado. Esta es una de las bases importantes de nuestro sistema. Creemos que el sistema como tal, al ser diseñado, solamente va a dar entradas correctas al mercado, y ese es un error. Siempre que creamos un sistema de trading, existen posibilidades de tener un sistema tanto con posiciones a favor o con posiciones en contra. Ese sistema luego lo vamos a optimizar para minimizar ese efecto de las posiciones en contra. Pero siempre es importante saber cuáles son las señales falsas. Entonces, no se dejen influenciar pensando que un sistema siempre genera entradas eficientes al mercado. Vamos a tener ganancias y pérdidas, y yo soy quien debo gestionar esas ganancias y pérdidas, y no el sistema en sí. Él no lo hace, ¿verdad? Pero yo sí debo identificar cuáles son esas señales falsas. Las puedo manejar o por el activo que estoy utilizando, si mi sistema lo voy a usar en el euro, en la libra, en el DAO, bueno, en un montón de activos. ¿Cuál de ellos se comporta mejor? Si lo voy a manejar por tiempos, hay horarios de trading donde mi sistema se puede comportar mejor,
si lo voy a gestionar a través del stop loss o un profit adecuado. Entonces esas señales falsas del mercado las puedo, digamos que aislar o empezar a conocer dependiendo del sistema. Pero tengan en cuenta que siempre vamos a tener en nuestro sistema de trading ganancias y pérdidas. Para que estén un poco más tranquilos, ¿verdad? Porque ocurre que muchos traders novatos empiezan pensando que el sistema que deben crear debe ser absolutamente perfecto, y ahí es cuando hay una equivocación, o a veces intentamos copiar a otra persona y ahí es donde cometemos varios errores. Debe mantener el equilibrio entre el nivel de riesgo y el capital usado. Es importante esta parte porque traten siempre de manejar sistemas de trading que no, ese ratio de beneficio y de riesgo no sea tan elevado, en el sentido de que me comprometa mucho del capital que estoy teniendo, sobre todo cuando digamos estoy iniciando. He visto novatos iniciando con sistemas de trading digamos muy largos, muy grandes, y estamos hablando de sistemas que supuestamente ganan 500 pips, 600 pips, y si se fijan en los movimientos diarios del mercado tendríamos que comprometer una cantidad de capital un poco mayor, ¿verdad? De lo que normalmente haríamos si nos basamos en un trading o digamos de swing corto o un intradiario o ese tipo de cosas. Entonces, traten siempre de mantener un equilibrio entre ese nivel de riesgo y el capital que uso cada vez que entro al mercado. Debo tener un tiempo de ejecución programado porque mi sistema debe definir si yo soy un operador de corto, mediano o largo plazo. Y con base en ello debo poder controlar este tiempo. He visto, digamos, una recomendación es: si usted genera un sistema de trading con un ingreso al mercado cada media hora, cada hora, debe tener un máximo de tiempo para que esa señal que supuestamente está recibiendo o que va a recibir sea efectiva. No entre, si su sistema de trading está marcado por media hora, luego de una hora o dos, ya la señal se vuelve inoperante. Entonces, tengan un equilibrio en los tiempos de ejecución. Y debe sufrir un proceso de backtesting previo. Siempre es vital y decisivo y digamos que imprescindible que usted haga un backtesting de su sistema. Un backtesting no es tomar una cuenta demo, hacer operaciones al azar y luego sentarse y decir que ha ganado $20 durante 8 días o que ha ganado 30 puntos durante 5 días. Esa no es un backtesting. Un backtesting requiere un libro diario de operaciones, de tiempos, de horarios, de fechas, de máxima pérdida, máxima ganancia, de mínima pérdida, de horarios de tiempo de trading, de cotizaciones y por periodos lógicos. Si usted tiene un sistema, por ejemplo, y maneja señales cada 5 minutos, cada 30 minutos, pues el mínimo de tiempo que usted debe revisar su sistema es al menos los últimos 6 meses, ¿verdad? No el último mes, porque eso no le daría la información completa que requiere para saber si su sistema es efectivo. Y tampoco me ocurre mucho, digamos, si yo tengo un sistema de 5 minutos y hay operadores que mandan a hacer un backtesting de 10 años, un sistema de trading de 5 minutos en 10 años le va a tardar al operador muchísimo tiempo. Entonces sea prudente y sea equilibrado, pero consistente en los datos que va a manejar cuando haga ese backtesting. Pero sin un backtesting, simplemente usted está jugando a entrar al mercado. Siempre un sistema de trading debe tener un backtesting que lo respalde para que se pueda hablar de una estrategia eficiente de trading. Las estrategias más comunes se basan en, digamos, en estas 10 características o estos 10 tipos. El primero es el que se basa en indicadores técnicos. Hablamos de indicadores normales o tradicionales, un MACD, un estocástico, un RSI, o incluso han aparecido indicadores técnicos nuevos, un poco más matemáticos, lógicos o tecnológicos, mejor la palabra, que bueno, digamos que son el resultado de mezclar algunos de estos indicadores técnicos tradicionales y modificar ciertas condiciones o parámetros como tal. Mi consejo siempre será utilizar indicadores técnicos que llevan mucho tiempo dentro del mercado. Cualquier operador en cualquier lugar del mundo conoce un MACD, un estocástico, una media móvil, un momentum. Son indicadores
tan tradicionales que garantiza que toda la masa monetaria que invierte dentro del mercado lo conoce y que por ende la probabilidad de que los use es mucho mayor. Desconfiar un poco o al menos, si no, informarse un poco más de esos nuevos indicadores técnicos que aparecen creados para que no sea simplemente una raya o una línea o un color que aparece en su plataforma de trading, sino realmente saber de dónde viene y de qué principio matemático o financiero del mercado sustenta esa información que me está dando. Otros sistemas que usan muchos operadores son las tendencias del mercado y las características. Siempre se dice que normalmente los traders deben empezar a operar o a entrar órdenes del mercado cuando empieza una tendencia. No siempre es fácil de vislumbrar, pero si no logro tomar este tiempo, al menos, ¿verdad? Tratar de entrar en el momento en que la tendencia tiene mayor posibilidad vigente y tiene un futuro un poco más largo en su desarrollo. Entonces, estos son otro tipo de sistemas. Hay sistemas basados en análisis chartista igual. Hay personas que utilizan los doble techo, los doble suelos, una figura de triángulo, una bandera, una cuña, este tipo de figuras que también es viable. Lo que sí es cierto es que deben tener, si van a diseñar sistemas de este tipo, uno, la claridad en poder ver las figuras. Dos, en que el momento exacto en ese quiebre de esas figuras chartistas, ¿verdad? En qué momento se genera y definir exactamente cuál va a ser el momento de entrada y salida del mercado. Hay otros sistemas basados en rompimientos de soportes y resistencias. Simplemente conocemos unas zonas de precio y podemos analizar que si el mercado ha intentado más de 2 o 3 veces romper ese nivel y no ha sido posible, puede ser un momento para comprar o vender bastante interesante y puede ser, digamos que, una estrategia si la quiero crear así. También hay algunos que siguen de cerca la acción del precio, entonces se basan un poco en esas formaciones que podemos ver en nuestros gráficos, en esas figuras que nos muestran la posibilidad de un cambio en el sentimiento del mercado, un martillo, un doji, figuras tradicionales, bueno, dentro de esto, que efectivamente pueden servir como un sistema de trading, pero requieren mayor exactitud y precisión. A lo que voy es que, digamos, debo definir el patrón exacto, si voy a utilizar esta acción de precio, cuándo voy a entrar, porque si no se vuelve un poquito subjetivo. Entonces voy a entrar al finalizar esa figura que estoy viendo, voy a entrar en la siguiente vela, voy a entrar cuando rompa el máximo o el mínimo de esa figura. Siempre deben diseñar los sistemas basados en tratar de lograr la mayor exactitud, ¿verdad? Y con el fin de minimizar esa emocionalidad que le ponemos a este sistema de trabajo cada día. Hay sistemas creados por autores propios. Es muy común ahora ver nuevos modelos, autores que garantizan sistemas de trading muy amplios, ¿verdad? Creados por ellos mismos. Difiere un poquito, es viable, pero difiere en el sentido en que si un operador se va a ir por esta línea, digamos, estos 10 puntos es para que cada uno de ustedes revise qué área le gustaría, ¿verdad? ¿Qué sistema le gustaría y se acomodaría más? Si usted quiere, digamos, seguir la línea de un autor propio y que ha diseñado supuestamente su sistema y quiere apropiarse de él, mi consejo siempre será desglosar cada punto, ¿verdad? Para lograr comprender ahí en qué se basó ese autor para diseñar el sistema como tal. Porque ocurre mucho que empiezan a utilizar un sistema de trading de alguien y esa persona en un momento dado se pierde su contacto y el operador queda sin saber exactamente de qué se trataba el sistema en sí mismo y cómo lo puedo optimizar o cómo lo puedo modificar o qué está sucediendo con el tiempo en ese sistema. Hay operadores que utilizan sistemas basados en su intuición. Eso es una realidad, es inevitable. Hay gente que dura 6 meses o un año entrando al mercado porque sí o porque no, porque leyó que alguien dijo que estaba bien o no. Y eso es una realidad. Creo que en eso se basa el mercado bastante tiempo atrás. ¿Es viable? Claro que sí, se puede utilizar, pero realmente no habría como una especie de regla establecida. Y ya, digamos que hay en ese caso estos sistemas basados en la llamada intuición
no son fáciles de analizar ni fáciles de sostener en el tiempo, porque no estoy teniendo en cuenta todas las variables que estoy involucrando en ese tal vez el mercado suba o tal vez el mercado baje. Hay sistemas desarrollados por cada broker. Desde unos años hacia atrás, los brokers han sido muy generosos y entregan a diferentes operadores sistemas propios, ¿no? Y algunos de ellos los utilizan. Digamos que es viable, se puede manejar. Volvemos al mismo consejo de si va a utilizar un sistema creado por alguien, realmente pues debería conocerlo un poco mejor, ¿no? Y pues de pronto hacer alguna modificación, recibir este sistema, pero sí mejorar un poquito y volverlo un poco más personalizado, quitarle un poco ese sistema total del broker, que el broker es la herramienta que nos facilita una plataforma de trading, pero no es ni mi socio, ni mi amigo, no es mi enemigo tampoco, pero es la herramienta que utilizamos. Sin embargo, pues que el broker me gestione mi sistema de trading me parece un poquito arriesgado en cierto sentido, y no alcanzo a comprender exactamente qué significa eso que me está mostrando en mi pantalla. Hay sistemas que utilizan análisis fundamental. El análisis fundamental lo vemos cada día de nuestro trabajo, y lo que sucede es que en ese caso simplemente hay operadores que deciden entrar con las noticias, analizan los datos que posiblemente puedan ser publicados y con base en ellos pues claramente definen si van a comprar o vender dentro del mercado, por cuántos valores y ese tipo de cosas. Es un sistema viable. Como les comentaba anteriormente, todos estos sistemas que ustedes ven aquí se pueden usar, pero cada uno requiere habilidades especiales. Si se va a realizar este tipo de sistemas, entonces requerirá un mayor conocimiento del mercado y de ese análisis fundamental en sí, para, digamos, desvirtuar ciertas variables que no podrían estar dentro de una noticia, pero que sí afecten el mercado. Fíjense que, por ejemplo, el tema comercial o las disputas comerciales que se llevan a cabo entre China y Estados Unidos no están en un calendario de noticias, pero sí manejan el sentimiento del mercado general y el sentimiento de los inversores entre sí. Y por último, usted puede utilizar un sistema de trading ineficiente y sin filtro. Este es digamos, cuando una persona empieza en el mercado, generalmente empieza por este. Casi siempre termina con el primero, basado en indicadores técnicos, pero después de pasar, si se fijan, todo este proceso, ¿verdad? Fíjense que tiene un orden, pero normalmente los operadores novatos siempre empiezan con sistemas ineficientes y sin filtros, porque ocurre que no se capacitan, y al no capacitarse de una forma adecuada no puedo saber qué es un análisis chartista, qué es una tendencia, qué es una acción de precio, ¿verdad? Que es un soporte y una resistencia. Entonces me dedico a dar vueltas por estos últimos. Entonces, cada persona debe elegir, ¿verdad? Pero sí, mi consejo es que un sistema de trading es evolutivo. Yo empiezo por una serie de factores, unas reglas, y con el tiempo y la experiencia, el análisis y el estudio, voy avanzando hasta el punto que logro optimizarlo para que yo lo pueda comprender. ¿Bien? Si tienen alguna pregunta, me van contando, por favor, en el chat. Muy bien, ya vimos los diferentes tipos de sistemas que podemos crear. Ahora vamos a hablar de las diferentes partes de ese sistema de trading como tal. Hay un tema analítico, hay una gestión monetaria y una psicología de trading. Estos tres factores son indispensables para cualquier sistema de trading que yo decida crear. En la primera parte del análisis me debo enfocar en cuándo debo abrir una posición, cuando compro o vendo, y también cuando la cierro. Generalmente la primera parte de abrir posiciones de compra o venta en el mercado es muy sencilla, pero lo difícil para cada operador es lograr un acierto al momento de cerrar la posición. Entonces, este análisis que vemos acá debe comprender un análisis técnico, un análisis fundamental, un análisis macroeconómico y un análisis cuantitativo del mercado. Siempre es importantísimo revisar estas cuatro variables y agregarlas dentro de un contexto y un marco de tiempo.
Si su sistema está analizando un activo en un periodo de un día, de 4 horas o de una semana, no es tan importante una figura chartista que hay hace 10 años o hace 5 años, ¿verdad? Siempre cada una de estas variables debe estar anclada a un marco de tiempo general. Luego de definir en este análisis las diferentes variables que voy a entrar, luego hago esta gestión monetaria. Entonces digo, ¿qué cantidad de dinero de mi capital voy a arriesgar cada vez que entre o salga del mercado? Ahí es donde debo establecer entonces ese stop loss y este take profit. Y hay algunas técnicas que son avanzadas en cuanto al control de riesgo que yo también puedo manejar. Ahora, más adelante, vamos a hablar de algo importante, por lo menos para, en un primer paso, definir si el sistema de trading que estoy usando es viable o no. Este stop loss y este take profit son un dolor de cabeza para los operadores. Creo que es la parte más difícil del mercado porque aparecen variables como deja correr tus ganancias y recorta las pérdidas, que frases cliché que siempre escuchamos, pero que simplemente confunden a los operadores y no les permiten hacer este ejercicio de utilizar un stop loss y un take profit adecuado. Mi consejo, y siempre lo hago cuando estoy en clase, es para que no le quede difícil establecer estos parámetros de forma exacta, utilice 2 stop loss y 2 take profit. ¿A qué vamos? Vamos a que si yo establezco en mi sistema de trading un punto de salida del mercado, casi siempre voy a querer, o si estoy perdiendo dentro del sistema, quiero darme la esperanza de que el mercado regrese, ¿verdad? Y si no, si estoy ganando, digo, voy a extender esas ganancias. Eso es algo inherente, digamos, al miedo y a la codicia que manejamos dentro del mercado. Entonces, si le queda más sencillo, utilice 2 stop loss, ¿verdad? Y 2 take profit dentro de su sistema. Así estén un poco, no tan lejos el uno del otro, ¿verdad? Mi primer punto de salida del mercado es un nivel y luego me doy 10 o 20 puntos de más, digamos, de margen de movilidad. Pero eso me da tranquilidad y ahí pasamos ya a la siguiente área, que es la psicología de trading, y es qué tipo de personalidad tengo, ¿verdad? Y en función de mi personalidad, ¿cómo quiero invertir? Debo invertir a corto, a mediano, a largo plazo, activos muy volátiles, activos poco volátiles. Debo crear un sistema de trading con un porcentaje de acierto alto, o yo soy capaz de soportar un sistema de trading que pierde 10 veces, pero o 10, 11 veces, y en la operación 12 me recorta todas esas pérdidas y me da una ganancia. Si puedo mantener ese nivel, digamos que sería viable para mí. Entonces, esta psicología, como ven, un sistema de trading por eso es netamente personalizado. El sistema que yo uso puede que no le funcione a los que están aquí escuchándonos hoy, sino deben aprender y diseñar su propio sistema y trabajar sobre el mismo. He visto estudiantes que pasan horas y horas dentro del mercado, leyendo a uno, leyendo a otro, pero jamás conocen su sistema de trading a fondo. Esa es mi invitación hoy con este tema. A un buen operador lo que le hace falta tiempo es para conocerse como operador dentro del mercado. Primero, como ese ser que está sentado detrás de esta computadora, y luego como ese trader que entra a un mercado donde hay millones de operadores y cómo lo hace. Entonces, con un sistema, una estrategia de trading, y por eso necesita, ¿verdad?, manejar estas 3 áreas de una forma muy apropiada y conocerlas a profundidad. Como ejercicio hoy, si alguno de ustedes está entrando al mercado, pregúntense o respóndanse mejor su sistema de trading, cómo funciona con estas 3 áreas, y empezarán a ver, digamos, algunos espacios que tal vez hay que complementar o que hay que mejorar dentro de lo que estamos haciendo. No sé si alguien tiene una pregunta hasta ahí. Si no, vamos a ir continuando. Cuando creamos un sistema, tenemos algunos problemas normales, ¿verdad? Y en este punto a todos nos pasa lo mismo. El operador que siempre niegue que la primera parte fue la más difícil, o que incluso después de 6 meses sigue siendo difícil, creo que no es honesto con el mercado ni con sí mismo. Siempre existe un problema cuando estamos desarrollando nuestro sistema. Y hay algunas razones importantes. ¿Por qué? Porque
digamos, no tenemos un concepto adecuado, no estamos basados en una premisa válida, sino una premisa que creamos. Entonces, por ejemplo, el mercado siempre sube cuando hay datos de empleo, el mercado siempre baja cuando hay datos de política monetaria. Son premisas que no corresponden a una realidad concreta, ni técnica, ni fundamentalmente hablando. Entonces, siempre deben revisar que su sistema esté basado en conceptos y premisas válidas del mercado. Y para ello también hay que tener consistencia en los tiempos. Usted no puede intentar crear un sistema de trading hoy para poder hacer una revisión el viernes y pensar que la situación de mercado del lunes es igual a la del viernes. No pasa, el mercado se mueve, yo diría que diariamente, incluso dentro del día hay cambios del sentimiento de esa masa inversionista a cada hora. Entonces usted siempre debe tener eso en cuenta. Las condiciones del mercado siempre van cambiando de manera dramática, entonces al ocurrir esto van invalidando esas premisas teóricas sobre las que yo desarrollé mi sistema. Entonces, por ejemplo, hay una divergencia en un indicador y muchos operadores entran al mercado. Tenemos que tener claro que las divergencias tienen unos tiempos que no son específicos y que no, digamos, muchas veces no se pueden determinar de una forma instantánea como lo requiere un sistema. Entonces ahí entramos a intuiciones, premoniciones y un montón de cosas que no hacen sino dispersarnos de la realidad, y es que un sistema de trading es específico, claro, conciso, para que pueda ser eficiente en el futuro. Falta de robustez en el sistema debido a estos parámetros, reglas inconsistentes y pruebas inadecuadas usando pocos datos. Entonces yo creo un sistema y resulta que los datos que estoy utilizando para el sistema es una revisión de unas velas que hice más o menos por una semana y me pareció lógico que lo que sucedió con el mercado y ese sistema, y decido usarlo. Entonces, una semana de trading no es una muestra representativa de una estadística general de mercado y no me permite hacer que mi sistema como tal funcione. No es que el sistema en sí esté mal, sino que los datos que estoy ingresando no son los correctos y no me muestran el sentimiento del mercado a nivel general. ¿Listo? Hablamos ahora, y este es un punto interesante. ¿Se acuerdan que al principio vimos que yo puedo crear cualquier sistema, diseñarlo basado en diferentes herramientas, técnicas fundamentales, acción de precio, bueno, un sinfín de cosas? Cuando usted ya decide por qué área se quiere ir, ¿verdad? Hay algo que debe buscar obligatoriamente o analizar en su sistema luego de que lo ha creado, ha hecho el backtesting, tiene datos suficientes, datos estadísticos y matemáticos. Vamos a encontrar algo que se llama esperanza matemática, que es una forma de cuantificar el rendimiento de un sistema de trading independientemente del tamaño del capital de negociación que yo tengo. Un operador siempre debe, digamos, mínimo conocer antes de empezar a manejar ese sistema dentro del mercado de una forma real, al menos en su demo, conocer la esperanza matemática de su sistema de trading. Es vital e imprescindible. ¿Qué es esta esperanza matemática? Una vez yo he creado mi sistema, he manejado en mi cuenta demo, y ahí hagamos una nota aclaratoria, y es: las cuentas demo son muy importantes y hay que manejarlas de una forma completamente responsable. Conozco personas que entran en las cuentas demo cada día por la razón, porque salió el sol, porque alguien dijo, porque entraron, y resulta que al modificar las reglas fijas para entrar al mercado en esa cuenta demo, lo que estoy haciendo es que los datos que me van a permitir analizar ese sistema son desfavorables y no corresponden a la verdad del sistema que voy a usar. Por eso, cuando pasan una cuenta real utilizando el mismo sistema, muchas veces las equivocaciones vienen de allí, que no hice el trabajo de una forma responsable. Siempre lo digo en clase, y es: tenga dos cuentas demo. Una para los momentos libres, para jugar si quiere jugar, y dos para realmente hacer un análisis y tratar de ser un operador y no un jugador de casino dentro del mercado. Si usted quiere ser un profesional en esto, debe tener una cuenta demo que sea profesional también. No para jugar o para probar, para eso utilice otra, pero tenga su cuenta demo para los datos específicos.
Entonces, una vez que hemos empezado, y fíjense que no hablo solamente de traders que empiezan, sino ya algunos que llevan varios años, que empiezan a tener diferencias en los resultados y se cree que es el sistema en sí el que está fallando. Por eso le dicen a uno que un sistema nunca funciona igual en el mercado, y no ocurre así. Ocurre que yo no me he dado cuenta que la variable mercado como tal ha cambiado y tengo que hacer esos ajustes o esa optimización a mi sistema. Entonces, una vez que he definido cuál es el sistema que uso, voy a calcularle su esperanza matemática para saber si ese sistema que tengo realmente me va a permitir manejar alguna ganancia en el futuro o no. Y para ello, independiente del capital que tenga, sea 100, 1000, 500, lo que tenga, 10,000 dólares, esta esperanza matemática funciona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para calcular esta esperanza matemática, tengo que tener el porcentaje de operaciones ganadoras de mi sistema, por ejemplo, un mes si quieren, ¿verdad? O un año, dependiendo del backtesting que le hayan hecho, por la ganancia promedio de esas operaciones. Y le voy a sumar el porcentaje de operaciones perdedoras por la pérdida promedio. Ojo, porque aquí hay una suma, pero si ven, las pérdidas claramente van a restar de esta estimación matemática. Entonces, hay que considerar ese nivel, ¿no? Entonces, hago esta operación y empiezo a calcular para ver qué resultados obtengo. Si la esperanza matemática que yo recibo es mayor que 0, mejor dicho, si es positivo y es mayor, significa que mi sistema a través del tiempo me va a permitir obtener ganancias. Entonces puedo utilizarlo. Dado caso que esta esperanza matemática me dé igual a 0 o me dé menor que 0, descarto de una vez este sistema. Y es una forma inicial para saber cómo, o por lo menos si la herramienta que decido utilizar está dentro de lo posible y me va a funcionar hacia el futuro, digámoslo así, que es lo que a mí me interesa. Un ejemplo es, digamos, tenemos una esperanza matemática de 0,75 por dólar o 75%, ¿verdad? Significa que cada vez que un operador entre en cada operación va a arriesgar, ¿verdad? Y va a poder recibir un 0,75 esa cantidad que está manejando. Entonces, si yo hablo de una esperanza matemática de un 0,60, de un 60%, ¿verdad? Yo les diría que es un buen sistema. Nunca van a encontrar, y eso es otro de los mitos grandes que tenemos en el mercado, nunca van a encontrar sistemas un 90% o un 100% con una esperanza matemática de esos niveles. 70-80% es algo bueno, requiere muchísimo estudio, muchísimos datos estadísticos, fíjense, y si usted tiene uno superior al 60% está bien, digamos que le va a permitir tener ganancias hacia el futuro. Entonces, el primer consejo que le doy es calcule esta esperanza matemática de su sistema de trading para al menos dar el siguiente paso en esa escalera de seguir manejando el mercado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, vamos a ir a la plataforma. A ver. Ya como tal nuestro gráfico. A ver. No sé si alguien tiene. Vamos aquí. Si alguien tiene alguna pregunta. No. Vale, José María dice que todo muy claro. Esta es una parte interesante, lo que les digo, no se asusten, no es necesario. A veces nos venden el concepto de sistemas de trading complicados y si tenemos 2 o 3 cosas para revisar en el mercado es mejor que 5 o 7, ¿verdad? Entonces hay que crear son sistemas simples y sencillos. Bien, bueno, ahí me cuentan si pueden ver bien mi pantalla. Pongamos esto aquí, no sé de dónde salió. Ok, ya, ahora sí. Listo, lo logré. Bien, este es mi gráfico, esta es mi pantalla. Aquí hay muchos sistemas incluidos. Llevo, digamos, 10 años, un poco más del mercado y estos gráficos que tienen un montón de rayas significan mucho para mí. Y ya a través del tiempo comprendí y digamos que mezclé muchos sistemas como tal.
Y lo que quiero que veamos hoy es que los indicadores, a mí me gustan los sistemas de trading basados en tres cosas, digamos, o mezclo todos esos niveles. Uno, el análisis técnico. Me gustan los indicadores clásicos, les voy a hablar hoy de sistemas clásicos. Dos, el análisis fundamental, y es este sistema como tal. Cuando empiezo a ver formaciones de velas, lo aplico al momento macroeconómico que vivimos, ¿verdad? Y básicamente saber si los operadores están a favor o no tan a favor del dólar como tal, que es la moneda principal en el caso de las monedas, de los cruces del mercado de divisas, frente a las otras monedas. Y, por ejemplo, si ya son temas de acciones o de futuros o otro tipo de activos, pues ahí sí utilizamos indicadores un poco más de largo plazo como tal. Entonces, fíjense que aquí tenemos varios indicadores, varias mezclas como tal de sistemas de trading, y les voy a ir mostrando algunos. Estos son los que yo he usado, uso y seguiré usando, ya no me interesa buscar más, que ese es otro punto interesante. Si usted encuentra un sistema de trading o una forma de operación con la que se siente cómodo, no la modifique, no la cambie porque otra persona le dice que encontró la suya. Quédese con esa, optimícela, adecúela y sígala estudiando, pero no cambie, porque si usted empieza con 2 o 3 indicadores y una forma de operar en el mercado y a los 2 meses cambia de indicadores y cambia, lo que hace es mezclar, ¿verdad? Ir mezclando hasta el punto que creo que nos pasa a todos. Y llega un momento en el que tenemos tanta información, tantos indicadores y tantos sistemas en la cabeza que ninguno se vuelve eficiente y no sabemos qué hacer. Generalmente ocurre que se hace un borrón y cuenta nueva y creamos algo más sencillo y empezamos a buscar espacios que nos permitan ver el mercado de una forma más tranquila. Entonces, esto es un sistema de trading utilizando, ven estas líneas moradas. Estas líneas moradas son unas bandas de Bollinger de 20 periodos. Utilizo medias móviles. Siempre que vayan a crear un sistema, les voy a mostrar. Aquí en su plataforma van a tener diferentes indicadores. ¿Ven? Hay unos indicadores de tendencia. Usted puede utilizar las bandas de Bollinger, los promedios móviles, el indicador parabólico. Si usted no utiliza MetaTrader, sino otro tipo de plataforma, seguramente tendrá otros. Con un oscilador, ¿verdad? Mezclen un indicador de tendencia con un oscilador, en este caso un MACD, en este caso un estocástico. Tengan siempre a mano el volumen del mercado. Mucha gente desprecia los niveles de volúmenes del mercado y son muy interesantes. ¿Por qué? Porque claramente usted conoce el volumen de mercado y dependiendo del broker con el que está trabajando, tiene cierta información, no necesita toda, sino que aquí va a poder ver qué es lo que a usted le interesa, porque a usted no le interesa conocer si el broker Y o el broker Z tiene un volumen diferente, porque usted está negociando en esta plataforma con unos volúmenes de negociación. Entonces, sí es interesante estos niveles de volúmenes, hay muchos indicadores de volumen, lo van a ver ahí, y ya hay otros que son personalizados, ¿ven? Que ya uno con el tiempo los va creando, los va buscando, si le gustan, si le parecen, pero siempre hay que tener el dato del volumen. El volumen me permite ver un poco, fíjense que casi siempre la mayoría de sistemas manejan tendencias y lo más importante es encontrar la mayor cantidad de personas yendo hacia ese sentido de tendencia que yo quiero. Entonces, en esta parte de volumen, ¿verdad? Si yo empiezo a ver que mi volumen desciende, fíjense, por ejemplo, acá, yo veo solo las velas y si solamente con ver las velas ya veo que hay una lateralización y me la confirma este volumen, ¿ven? Me confirma este descenso. Tuvimos un movimiento, digamos aquí, por ejemplo, un fuerte descenso de mi marcador de volumen y simplemente lo complemento con un doji que tengo en esta parte. Me dice, muy bien, vamos a mirar porque el mercado va a cambiar de sentido, ¿verdad? Marcó un nuevo mínimo, tengo un doji, tengo un descenso en el volumen. Si yo trazo todos los indicadores, fíjense, empiezo a ver que el MACD, que es un oscilador que está ahí, me está mostrando este histograma que empieza también a devolverse. Entonces, yo puedo analizar que mi señal es mucho más efectiva, mi sistema es mucho más efectivo. Entonces,
Como consejo, siempre utilicen indicadores complementarios. No se puede usar solamente un cruce de medias móviles, ¿verdad? Tengo que complementarlo con otro oscilador, con el volumen, ¿sí? Con otros indicadores que me apoyen, ¿verdad? Porque es un error que cometemos siempre, tratar de usar los mismos sistemas, los mismos indicadores que me muestran la misma información, ¿cierto? Todo el mundo dice que el volumen no es válido en Forex. Sí, José María, personalmente me parece un desperdicio de información. El volumen es importante. Y si se fijan, cuando uno estudia análisis chartista, que es una de las bases importantes a nivel técnico, siempre para que una figura como tal sea o pueda ser verificada, siempre debe haber cambios de volumen. Porque el volumen básicamente es dinero. Piénsenlo en el sentido de mayor o menor cantidad de gente con ganas de ir hacia arriba o hacia abajo del mercado. Entonces, no es lo mismo cuando tengo que subir una montaña, ¿verdad? Y cuando estoy en la primera parte, a que tengo más peso o cuando estoy más liviano y no tengo que subir. Entonces, el volumen para mí sí es importante. Hay mucha gente, comparto tu opinión, que dice que no, pero personalmente sí, digamos, lo uso y si lo ven siempre lo tengo marcado ahí porque me empieza a mostrar, ¿sí? Digamos, si ustedes ven aquí, en esta parte, fíjense, es complementario, no es una herramienta que no dé información. ¿Qué tienen aquí, por ejemplo? Tenemos estas medias móviles, en mi caso son la de azules de 200, la amarilla es de 60, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? El volumen en esta zona intenta mostrarme que hay mucha gente que llegó hasta este nivel y dijo, bueno, el mercado ya se recuperó, pero tengo un nivel interesante aquí, 16, 20, más o menos, 17, y ahí, hasta ahí paro. Entonces el volumen de gente que ya va en ese cambio, digamos que ya dice, no, esto está como más difícil, empieza a bajar el mercado. Y lo mismo ocurre con los otros indicadores, como les decía, es complementario. Si yo trazara un nivel Fibonacci aquí, seguramente coincidiría con ese valor. Entonces, este marco de volumen sí es importante. No es lo mismo una vela que sube con un volumen fuerte a una vela que sube con un volumen muy débil. Hay diferencia y entonces ahí voy minimizando esas probabilidades de que la operación se devuelva por falta de fortaleza como tal. Entonces, uno de los sistemas de los que les hablaba es esto. Yo utilizo varias medias móviles. Esta de largo plazo que es 200, esta que es de menor plazo que es 60, perdón. Las dos las utilizo exponencial. La razón por la que las utilizo exponencial es un tema matemático. Creo que las medias exponenciales son un poco más fuertes en cuanto a incluir lo que significa que haya máximos o mínimos un poco alejados de los promedios. Entonces me gustan las exponenciales por esa razón. Y tengo unas medias móviles de corto plazo que son esta 5 exponencial y tengo esta de 13, ¿verdad? Que es simple. Esa sí la tengo simple por una razón, digamos, lo que les digo, matemática, un estudio ya matemático que hice hace mucho tiempo. Entonces, un sistema importante es cuando estas medias se cruzan. Fíjense, se cruzan las de corto plazo, que son esta de 5 y 13, con la banda media de Bollinger, que es muy importante, ¿verdad? Y ahí me marca una señal bastante fuerte. Si tengo, digamos, en este caso, por ejemplo, las medias de largo plazo, como la de 60 y de 200, acompañándome el sentido de la operación, es mucho mejor. Por ejemplo, acá tengo una cifra de venta, una entrada de venta. La media de 60 está por debajo de esa entrada e incluso la de 200 me da mayor espacio. Entonces, fíjense que mi entrada casi siempre utilizo, y es un consejo un poco ya personal de utilización de las medias móviles, como uno necesita confirmar que el cruce realmente se hizo de una forma fuerte, esperen a la siguiente vela, no cuando se hace el cruce exactamente, se pueden perder o no algunos puntos, pero traten siempre de esperar la siguiente vela para ver si esa vela les confirmaría si está por esas medias o no, ¿verdad? Si está encima o debajo de esas medias. Entonces la entrada es aquí en la siguiente vela. Esa es una norma interesante.
muchos errores se cometen en un sistema de trading por eso, porque no se entra siempre de la misma manera al mercado. ¿Dónde saldría? Fíjense, donde la media o donde está la media de 200 en este caso, que es una temporalidad mayor. ¿Por qué? Porque la media de 200 siempre me actúa como un fuerte soporte o como una fuerte resistencia. En este caso actuó como un soporte. El precio cayó unos pips un poco más abajo, pero fíjense que siempre volvió a hacer ese pullback. Casi siempre la media de 200 tiene eso. La tendencia a descanso, momento. Aquí es donde están los inversores que salieron, ¿verdad? Se asustaron, que tenían posiciones, cerraron, bueno, lo que fuera, y ahí puedo decidir si quiero volver a entrar o no, para extender un poquito más esa tendencia como tal, ¿listo? Pero ya bajo otra situación de mercado. Cada vez que yo cierro una operación o la modifico, digamos, en el sentido de los lotes o lo que vaya a entrar, ahí tengo una nueva operación que tengo que vigilar. Fíjense que luego, miren, aquí por ejemplo hay otra, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, la operación, fíjense que marca el mismo corte de las medidas de 5, 13 y la media de Bollinger, pero tengo una divergencia en el sentido de las medias móviles de largo plazo que están por encima. Entonces, tengo una venta, pero están por encima. ¿Qué ocurre? Aquí pasaría esto. El precio llega hasta la banda final de Bollinger, ¿verdad? Estos rangos de Bollinger, la banda superior y la banda inferior, vienen actuando como un soporte o una resistencia dentro del mercado. Cuando el precio llega hasta ahí, sé que puede romper como tal y ahí tendría que revisar si cierro mi operación o no. Y ahí ocurre otra cosa y es cuando vuelven a cruzarse. Fíjense que aquí se vuelven a cruzar, pero no en un punto exacto. Siempre este sistema, por ejemplo, requiere que sea en un punto exacto de precio, ¿sí? Que coincidan. ¿Por qué? Porque me están coincidiendo, en este caso, los últimos 5 días, los últimos 13 días y los últimos 20 días de mercado. O sea, estoy hablando de que los inversores se pusieron de acuerdo en un movimiento de precio en el corto y en el mediano plazo y casi que hasta un mes de trading, ¿verdad? Entonces, por eso este sistema funciona. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta herramienta. Digamos que hasta ahí estamos usando, fíjense, simplemente un cruce de medias. Las medias móviles son los sistemas más simples como tal, ¿verdad? Pero son muy eficientes si realmente tomamos en cuenta ciertas características del mercado. Funcionaría para, yo lo uso, digamos que este gráfico lo tengo para todas las cotizaciones. Si ven acá, tengo varias entradas, digamos esta, por ejemplo. Esta entrada de acá, fíjense que no coincide con la banda media de Bollinger, pero tengo unos días. Aquí empieza esa acción de precio a mostrarme que durante 3 días la libra esterlina estuvo bastante débil en cuanto a, o indecisa como tal. Entonces, aquí ocurren varias cosas. El cruce se rompe un poquito ese tema y es una operación muy riesgosa. Volvemos al mismo escenario que tenemos las medias móviles más arriba del mercado. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta ahí. Eso es un sistema como tal, bastante sencillo. Hay otro sistema que podemos usar y es en esta misma plataforma se los voy a mostrar, y es el uso del MACD. Utilizamos un MACD de corto plazo, digamos, modificamos los parámetros y tenemos 8, 17, 9 y manejamos entradas cuando entramos por encima o por debajo del nivel de cero, pero la entrada normalmente se marca cuando este nivel sale del histograma, la línea signal del MACD sale del histograma y yo puedo ver que el mercado empieza a devolverse. ¿Ven? Hasta aquí. Entonces, ¿qué ocurre como tal? Fíjense, aquí tengo 5 y 13, que son las dos mismas medias que se están manejando. Tengo las medias de largo plazo en un buen sentido como tal, y el MACD me está mostrando que sencillamente empieza a perder fuerza. Entonces el mercado bajista empieza a perder algún potencial, digamos, y puedo entrar, ¿verdad? ¿Hasta dónde? En la línea de cero reviso y reviso si el mercado continúa o no
como tal dentro del sistema, o simplemente lo utilizo cuando el mercado cae de ese señal de cero, de esa línea como tal de cero del MACD, y bajo a utilizar posiciones o negativas o positivas dependiendo de cómo se genera el cruce. Son sistemas muy diferentes. Este es muy sencillo, ¿sí? Fíjense, este es muy pequeñito, simplemente cruza cero hacia arriba, entro, digamos aquí, estaría entrando en esta vela. ¿Hasta dónde alcanzaría a tener? 20, 100, 200 puntos, si estoy hablando en un gráfico mayor, digamos, aquí son 100, 200 puntos. Y en este caso, ¿dónde me devuelvo o dónde cierro mi posición? Puedo esperar hasta que, digamos, ocurra esto, que el signal salga, o simplemente fíjense que el MACD, el histograma como tal, empieza a cambiar de sentido. Y en este orden aparece lo que hablábamos al inicio de nuestra charla, y es, hay indicadores tradicionales que han sido modificados por nuevos autores. Esto se conoce como MACD Color, y el MACD Color es el mismo MACD que yo tengo, ¿cierto? Vamos a cambiarle, a ver, espérenme, le cambio los parámetros para que lo puedan ver. 8, 17 y 9. ¿Listo? Acá. Fíjense que este es el mismo MACD. ¿Ven este histograma? Este es el MACD tradicional que trae las plataformas, y este es el MACD Color, que lo que hace es, está diseñado para, dentro del mismo histograma, mostrarme, digamos, a nivel alcista o bajista, cómo empieza a generar ese MACD. Entonces, digamos, aquí estoy en venta, como tal, ¿verdad? Caí por debajo de cero, estoy en venta, pero, digamos, en este nivel, por ejemplo, donde el MACD empieza a devolverse un poco, vemos que las compras empiezan a ser posibles. Y si uno lo revisara con las velas, vería, ¿sí ves? Vería acá, por ejemplo, que hay estas dos velas verdes, ya están incluidas de este MACD. Entonces, si mi MACD Color pasa de un rojo a un verde, significa que puedo tener una posibilidad de que el mercado se estacione, se regrese un poco y ya me cambie, o simplemente vuelva a verde. Entonces ya decido cerrar mi posición como tal. Entonces, esto es un estudio, digamos, es un nuevo indicador, un avance tecnológico, por llamarlo de alguna manera, pero basado en el concepto técnico del mismo MACD tradicional. Creo que hay una pregunta. Blockchain Channel, algo para... Se dio a las bandas de Bollinger. ¿Cuál trabaja mejor? Yo utilizo las bandas de Bollinger. ¿Por qué? Digamos, es más personal. Me gusta el indicador, me leí todo el estudio de Bollinger para saber en qué se basó para crear las bandas de Bollinger. Me gusta que es una herramienta, digamos, que me permite tener entradas, salidas, stop loss y take profit al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, mis bandas de Bollinger, cuando están muy cerquita la una de otra, digamos, como en este caso, por ejemplo, que son pequeñitas, o digamos que empiezan a verse horizontales, me dicen que el mercado se está lateralizando, que realmente la tendencia no está teniendo tanta fuerza como tal. Cuando voy a entrar, digamos que hay dos opciones, las utilizo de dos maneras. Me gusta cuando cruza la banda media, ¿sí? Ven aquí la banda media. ¿Por qué? Porque digamos que si voy a entrar en venta, por ejemplo, digamos el periodo o el tiempo de espera para llegar a la banda inferior de Bollinger es menor que si tengo que esperar de banda a banda. He visto operadores que utilizan ese sistema también, que es otra forma sencilla. Entro cuando el mercado rompe una banda, digamos acá, entro alcista y me voy hasta que la otra banda termina. Y ahí cierro. Entonces tengo mi stop loss, tengo mi profit, ¿verdad? Tengo manejo cómo es el mercado, entonces digamos que ahí tengo. Y lo mismo, por ejemplo, en este caso, que lo utilizo con las medias móviles, lo que hago es digamos, ¿dónde me devolvería? Pues cuando el precio, por ejemplo, en este caso, mi stop loss sería si el mercado como tal regresa a la banda media. Entonces, a mí personalmente me gusta más la banda media Bollinger, pero ya va en cada operador, lo que he mencionado antes, cada uno define el sistema que quiere crear y cómo lo quiere manejar, cómo se siente cómodo. A mí esto me da información, me mantiene al día, sé qué ha pasado. Fíjese que si yo me regreso un poquito y lo vuelvo,
más pequeño mi gráfico, las bandas siempre van acompañando y mostrándome, por ejemplo acá, estas montañas o protuberancias simplemente son, esté atento porque hubo un cambio de tendencia, hubo un cambio en el movimiento del mercado, pero cuando ya empiezan a volverse más cerca, como les digo, me dice mantente fuera del mercado. Esa es como la parte. Siempre debe haber una amplitud grande entre las bandas como tal. Pero digamos que no quiero cerrar la opción porque, como digo, cada trader es único y a lo mejor a otras personas no les parece interesante. Entonces, pero es un tema ya personal y de experiencia en estos años. Ayer revisando el mercado, hay páginas enteras, ustedes van a encontrar páginas enteras de sistemas de trading. Entré a una, vi un sinfín, hablábamos de rompimientos, de estrategias de quiebres, de un montón de cosas. Encontré esta, lo que les dije, esta la vi ayer, pero me pareció un tema interesante, fíjense, no tanto porque la haya probado, pero a lo mejor a alguno le gusta. Es esto, porque como les digo, no se trata de decirles qué pueden hacer. El mensaje que quiero que se lleven hoy es que todos los sistemas pueden funcionar si ustedes lo comprenden, si ustedes lo conocen, lo estudian y lo hacen andar. Eso es como los carros, ¿verdad? Cada uno tiene su carro y adentro tiene cosas guardadas y lo cuida de una manera y lo usa o lo maneja de una manera y las pastillas de freno se gastan de un lado o del otro dependiendo de cómo maneje cada uno. Entonces ocurre aquí lo mismo, ¿verdad? Pero les cuento y les mostraba mi gráfico para que vieran que hay sistemas muy sencillos para manejar. Este es un sistema que vi ayer, ¿sí? Ayer vi este y le dicen en un cruce dorado de medias. Son medias de 10, 20 y 30 periodos, medias simples, que son estas tres rojas de aquí. Y utilizando los números FIBO, tenemos dos medias, una de 169 y una de 144, ¿verdad? Entonces me da estas medias, vamos a ponerlo acá, estas medias de aquí de 10, 20 y 30, yo las puedo usar, digamos, siempre que haya un cruce, ¿verdad? Cuando hay un cruce dentro del mercado, me muestra como tal, la media de 10 me muestra si está por encima de las otras, puedo entrar al mercado en ese sentido como tal. O en el caso, por ejemplo, de la de venta, fíjense que cuando está por debajo de la media de 10, puedo entrar también al mercado. Pero la otra entrada que maneja este sistema es cuando el precio entra, ¿sí? Y cuando se generan un cruce entre este sistema de medias de 10, 20 y 30 y este sistema de 144 y 169, ¿ya? Entonces fíjense, por ejemplo, que aquí tendríamos ese cruce a nivel alcista. No es un sistema, según lo que estuve revisando, que se dé de una forma muy frecuente. Lo máximo que lo miré estos días atrás fue en gráficos de 5 minutos. Por ejemplo, acá, ¿ven? Habríamos tenido otra señal de venta. Estuve revisando, como ya les dije, cuál es el concepto técnico de este sistema, y en este caso, fíjense que es utilizar, si yo lo estoy hablando de un gráfico diario, estoy hablando de una tendencia bien marcada. Funciona solamente cuando tengo unas tendencias claras y realmente sí me marca el inicio de cada tendencia. ¿Ven? Fíjense aquí. Entonces, en este cruce se puede hablar de una posición alcista. Tendríamos un recorrido muy grande en puntos, pero fíjense también que estamos hablando casi desde la entrada, estaríamos aquí desde finales de marzo y digamos llegaríamos casi hasta julio, agosto. Entonces esta para un gráfico diario es una buena estrategia, siempre que se vea la tendencia como tal. No se debe entrar, ¿cierto? Si no hay el cruce en esas medias, si no se origina ese cruce, no se puede hacer ninguna entrada al mercado. Y ya el tiempo de salida, pues yo lo definiría si tengo un máximo de pips o si digo, normalmente cuando se regresa está alguna a tocar otra vez las medias, entonces digamos podría haber salido acá si quiero. Pero bueno, ya es un esquema, lo vi, vamos a bajarlo a 5 minutos, que quería que lo vieran. Aquí en 5 minutos también se da. Pero fíjense, aquí es más difícil, o sea, las señales, por ejemplo, en este día no habíamos tenido una señal porque no hubo cruce.
O sea, no es una herramienta que siempre dé señales, sí ocurre cuando se dan en sí las señales son bastante eficientes, pero no me permite como tal tener operaciones todos los días ni en cada momento. Entonces, digamos, para alguien que no tiene todo el tiempo, sino que quiere operar, digamos, por momentos puede ser una buena alternativa dependiendo de lo que requiera. Hay otros sistemas también que es manejar las medias de 5, de 10 con un estocástico 1433. Entonces yo defino que esa la manejaríamos acá. Vamos a ponerla aquí. A ver, en este. Volvamos a otro gráfico, por ejemplo. La libra dólar. Recuerden que sistemas hay, los tantos como operadores hay dentro del mercado. Pero este es otro sistema, uno maneja dos medias móviles. A ver, la puse aquí en este de la libra. No acá. Que manejar esas medias móviles de 5 y de 10, ¿verdad? Y revisarlo con un estocástico. El estocástico 1433, por ejemplo, es un buen sistema. Siempre que utilicen un estocástico, como consejo, manejen niveles de 80 y 20, y dependiendo del valor de cómo rompa, si digamos sobrepasa y estamos en sobrecompra, hasta dónde llega ese estocástico, por encima de ese 80 o por debajo de ese 20. Yo puedo entrar bien sea alcista o bajista dependiendo de esos niveles, ¿verdad? Tengan en cuenta cuando estén utilizando el estocástico que siempre que en la zona sobre compra o sobreventa el indicador como tal me muestre varias veces intentando, digamos, hacer un ejercicio como montañitas, les digo yo, no sé si les parezca el término, perdón, para los expertos y eruditos, tiene otro nombre, pero siempre que vean que el mercado empieza a ser como nuevas cimas dentro del mercado, del sobrecompra o sobreventa, la señal del estocástico es más fuerte. Va a ser más fuerte, digamos, esa caída, por ejemplo, ahí, va a tener mayor fortaleza, ¿verdad? Entonces yo lo puedo manejar de una forma un poquito más tranquila y mi operación puede tener, fíjense ahí, mayor recorrido en el tiempo. Y en este caso, por ejemplo, mezclar el MACD con el estocástico es bastante interesante. Yo no utilizo los parámetros tradicionales, los he modificado para hacerlos un poco más rápido porque me gustan las operaciones no a tan largo plazo, pero ya es una opción más personal. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, si no, creo que vamos a ir terminando. Ya. ¿Modificar en función del time frame o se mantienen los mismos valores? No, yo mantengo el sistema, lo mantengo como tal. Fíjense que yo hago un análisis, mi análisis primario, digamos, es a nivel macro con un gráfico diario. Me gustan los gráficos diarios, pero el sistema lo tengo dentro del mismo, primero en todas las cotizaciones los tengo igual, grafíquenlo igual, y el time frame, por ejemplo, para 30 minutos, para una hora, ¿verdad? Lo tengo igual. ¿Ven? Es el mismo sistema. En este caso, por ejemplo, en media hora, aquí lo que tengo es un indicador que me ayuda a manejar soportes y resistencias y líneas de quiebre, que es este de aquí, pero ven las mismas bandas de Bollinger, las mismas medias. Yo no modifico el sistema en función del time frame. Lo que sí hago es que hago mis análisis en un time frame mayor, pero entro en uno menor, ¿verdad? Al momento en que la operación me marca. ¿Por qué? Porque debo saber, digamos, estoy entrando en media hora, pero debo saber en el día hacia dónde va el mercado, porque es el periodo de tiempo en que mi operación va a ser ejecutada, entonces necesito que este periodo de mayor time frame me acompañe y me dé la posibilidad de que el mercado se acomode a ese sistema que estoy usando. Entonces yo no modifico el sistema, en el time frame es el mismo, ¿ven? La libra dólar es igual, mi dólar yen es igual, no cambio nada, sino que en el sistema de time frame más corto es donde decido hacer, digamos, ese quiebre o ese rompimiento, que es lo que utilizo como tal. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Siempre hagan los mismos gráficos. Espacialmente, su cerebro se va a ir acomodando a ver lo mismo, a entenderlo.
para ustedes son un montón de líneas, para mí es muy fácil de descifrar porque he visto lo mismo durante mucho tiempo atrás. Entonces me queda más sencillo y aquí estoy involucrando todos los valores, digamos, o conceptos del análisis técnico. Tengo mi volumen, tengo indicadores de tendencia, tengo osciladores. Claramente para estas señales le voy haciendo seguimiento para saber en qué horario de mercado estoy, si hay noticias, si el dólar está más fuerte o no. Revisar esto, digamos, hace que pueda saber en todas las cotizaciones cómo está, para hacerme una idea y un barrido de quién está manejando, si el dólar o no. Entonces casi siempre coincide, cada hora, como les digo, el mercado cambia de sentido, más o menos. Entonces hay que ir armando ese movimiento. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a ir terminando. Les dejo mis datos, capitalesydivisas.co. Y bueno, ahí pueden enviarme un email si alguno requiere otros sistemas. Como les digo, tengo varios. Si tiene dudas sobre algo de lo que estoy manejando, si necesita algún indicador que a lo mejor pueda tener, me escriben un email, capitalesydivisas@gmail.com, y ahí me van a poder encontrar. Espero que tengan una linda semana de trading. Ahorita en unas horas vamos a tener los datos de las minutas de las actas del FOM, y bueno, ahí va a ser importante y vamos a tener otro movimiento como tal en el dólar. Entonces, muy atentos. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias nuevamente a Vicky que nos invita, y bueno, espero que tengan una linda semana de trading. Y bueno, este es el último trimestre del año y hay que aprovecharlo de la mejor manera. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo a todos, un gran beso y un abrazo. Adiós. Chao.